¿Qué diríais si una persona os dice que le ha atacado un vampiro y le ha intentado succionar la sangre? Una locura, ¿verdad? Y si hay muchas personas que han tenido la misma experiencia sin tener nada que ver entre ellos, yo soy Visat. Y esta es la historia del vampiro de Highgate. Bajar las luces, agarraros fuerte y empecemos. En el distrito londinense de Islington, cerca de Highgate Hill, Inglaterra, se ubica el famoso cementerio de Highgate. Un cementerio donde se produjeron unas aterradoras experiencias. Fue construido en el año 1839 y se consideraba uno de los cementerios más privados de Inglaterra. Es más, se convirtió rápidamente en el sitio de descanso eterno preferente para las familias de clases altas. Durante la mitad del siglo XX cayó en abandono. Sin embargo, el cementerio volvió a coger forma nuevamente, ya que los periodistas ingleses decían que además de estar embrujado, era el lugar donde vivía un vampiro real. Este era denominado como el rey vampiro Valaquia, un noble de Valaquia que habría sido traído a Inglaterra en un ataúd en el siglo XIX. Una criatura infernal que, según algunos testigos, a veces iba acompañada de 3 fantasmas. Los primeros reportes de índole sobrenatural se remontan al año 1890, donde un anciano asegura haber visto a un ente o algo fuera de lo normal matando a una mujer y a continuación bebiendo su sangre. Muy pocas personas dieron crédito al relato que el anciano había contado. Así fue, este fue considerado como un loco, y esto quedó como una simple anécdota. El 16 de abril de 1922, una persona fue atacada por algo que le intentó morder en el cuello y succionar la sangre. El hombre fue encontrado casi sin sentido en la vía pública. Ya en el hospital, los cirujanos insistían que el hombre no había sido mordido, sino que había sido apuñalado con algo punzante y fino. Sin embargo, tan solo 2 horas después, otra persona llegó al hospital con exactamente las mismas heridas. Y después, una tercera víctima. La policía afirmó que estas 3 personas habían sido atacadas por algo invisible. Exactamente de la misma manera y en las cercanías del cementerio de Highgate. En ese mismo instante comenzaron a esparcirse los rumores de que había un vampiro real por las calles de Londres. Por esa misma época, varios testigos afirmaron haber visto a un ser oscuro de 2 metros de altura volando alrededor de la iglesia de West Drayton, que se dirigió hacia el cementerio de Highgate. 2 policías que intentaron perseguir al ente relataron que la criatura emitió un chillido espeluznante justo antes de que batiera sus alas y desapareciera entre las tumbas del Camposanto. Debido al terror generado entre los habitantes de la ciudad, las autoridades decidieron contratar un cazador de vampiros profesional. Pero nada. Tuvieron que pasar varias décadas para que los reportes sobre sucesos sobrenaturales volvieran a producirse en el cementerio de Highgate. En 1963, 2 adolescentes de 16 años que volvían de una fiesta y pasaron frente a la puerta del cementerio afirmaron que habían visto los cuerpos de varias personas fallecidas saliendo de sus tumbas. Semanas más tarde, una pareja observó una entidad espeluznante flotando detrás de las rejas de hierro de la puerta del cementerio. Además, se descubrieron por todo el cementerio numerosos cadáveres de animales a los cuales se les había drenado toda la sangre a través de unas extrañas incisiones que tenían en la garganta. El 24 de diciembre de 1969, un joven llamado David Farrant, durante una noche en que él y un grupo de amigos interesados en lo oculto recorrían el viejo camposanto, aseguró que observó un ser gris de gran altura merodeando por el cementerio. Farrant envió una carta a un diario londinense, relatando su tétrica experiencia, lo cual desató una oleada de cartas firmadas por otros habitantes de la localidad, que no solo confirmaron la existencia del vampiro, sino que también describieron una gran variedad de fantasmas que supuestamente embrujaban el cementerio
y los alrededores. El 27 de febrero de 1970, Shane Manchester, un residente de Highgate aficionado a los fenómenos paranormales, informó a la prensa que el aterrador ente sobrenatural que merodeaba por el cementerio era un rey vampiro de los no muertos. Según Manchester, se trataba de un joven medieval que había practicado magia negra en la región rumana de Valaquia y que había sido llevado en un ataúd a Inglaterra por sus seguidores, donde descansó hasta que un grupo de satanistas lo invocó y lo volvió a la vida. David Farrand empezó a aparecer cada vez más en la prensa inglesa hablando sobre el vampiro. Opinaba que la criatura podía ser un espectro o un fantasma con hábitos vampíricos, que se alimentaba, además de la sangre de sus víctimas, de la energía de cada persona, la misma energía que permitía que el vampiro se materializase. Las autoridades comenzaron a preocuparse cuando una pequeña niña afirmó a las autoridades que había sido atacada por un vampiro a las puertas del cementerio. La menor regresaba a su casa cuando fue arrojada al suelo con una fuerza sobrenatural por una figura negra, alta y con una cara blanca mortal. El ataque no se llegó a producir porque un coche que pasaba en ese momento por la zona hizo que éste se desvaneciera y desapareciera. Los vecinos de Highgate Hill, cansados de la situación, decidieron organizar el 13 de marzo de 1971 una cacería del vampiro de Highgate, que fue incluso cubierta por varios canales de televisión. La búsqueda se prolongó 3 días y una multitud de personas armadas con ajos, cruces, agua bendita y estacas lo intentó sin éxito. Por esa época, Farrand y Manchester entablaron una mediática rivalidad sobre quién capturaría o asesinaría al vampiro, lo que desató otras cacerías durante ese mismo año. Shane Manchester relató años más tarde lo que pasó durante una de estas cacerías. Según él, entró con un grupo de personas al cementerio a través de las rejas dañadas de una iglesia cercana. Lo primero que hizo fue intentar abrir la puerta de una catacumba, que de acuerdo con la medium que la acompañaba, era donde dormía el vampiro. Se encontró con varios ataúdes en el interior, todos absolutamente vacíos, los cuales llenó de ajos y roció con agua bendita. Estaba muy oscuro y un terrible olor los llenó por completo. Estuvieron durante un buen rato buscando la tumba del vampiro, pero al final la acabaron encontrando. Era la mejor conservada de todas, estaba impecable. Lo peor de todo es que no tenía rastro de quién estaba dentro. Después de acercarse con mucha prudencia y miedo, levantaron la tapa. Se encontraron con un cuerpo que no parecía ni vivo ni muerto. Desconcertado, uno de sus compañeros afirmó que ese hombre no llevaba demasiado tiempo muerto. Pero aquella catacumba tenía más de un siglo y recientemente no había acogido a ningún solo difunto. En ese mismo momento, Manchester cogió una estaca, se la clavó en el pecho y comenzó con el exorcismo. Avanza a ser pérfido, portador de todos los males y de todas las falsedades, enemigo de la virtud, perseguidor de los inocentes. Cede tu lugar, viciosa criatura, cede tu lugar, espíritu maligno. Cede tu lugar a Cristo. Poco después, notaron que algo invisible se elevó de aquella tumba, a la vez que todo el mausoleo vibraba. La medium que iba con él, del miedo que estaba soportando, iba con la Biblia en la mano. Esta se le cayó y cayó al suelo. Vete, terrible demonio, regresa con los tuyos y no vuelvas jamás a atormentar a los hijos de Dios Todopoderoso. Dicho esto, Manchester sabía que todo ya había terminado y recogieron la Biblia que a la medium se le había caído al suelo. Se percataron que ésta había caído abierta en una página muy particular que decía esto: asegúrate solamente de que no comerás sangre, pues la sangre es la vida. Encontraron los restos incinerados y decapitados de una mujer que había fallecido en el 1926. La policía, tras examinar el caso meticulosamente, concluyó que había sido un ritual satánico. En 1975, la actividad del supuesto vampiro desapareció. Aún así, muchos siguen creyendo que este terrorífico cementerio sigue escondiendo secretos que nadie
todavía conoce. Ahora es el momento en el que tú me dejes aquí abajo qué es lo que crees que sucedió. No te olvides de dejar un buen like si te ha gustado, que me sería de gran apoyo, suscribirte al canal y no te olvides de darle a la campana. Nos vemos en el próximo vídeo.